Hola a todos, yo soy Cata Escobar y soy presidente de la Fundación Juanfe. Hace 24 años, un niño llamado Juan Felipe, de 1 año, 4 meses y 14 días, se cae de un balcón en Cartagena y muere. Lo que realmente hace es abrir alas y empezar a volar. Y ese niño tiene una conversación con su mamá y le dice: mami, puedes decir que no, pero yo hoy quiero llevarte a volar, pero es al corazón y a la miseria de las personas. Juan Felipe era mi hijo, o es mi hijo, que murió hace 24 años, y yo acepté su propuesta. ¿Quién es Cata Escobar? Cata Escobar es una mujer colombiana, nacida en Bogotá, hija de una barranquillera, de un caldense, y siempre orgullosa de ser colombiana. Tuve la oportunidad de estudiar fuera de Colombia, estudié en Europa, estudié en los Estados Unidos, me gané una beca para estudiar a Japón, hice un MBA en Bogotá y mi mundo empezó a ser muy metida en la empresa, y eso tiene razones muy profundas. Mi padre es el quinto de 17 hijos, nacido en Pensilvania, Caldas, de una familia amorosa, de valores, muy trabajadores. Mi abuelo era un gran patriarca, pero una persona además enfocado en la empresa y en el comercio, en un pueblo muy chiquito. Papá, siendo el quinto, pues no logró ir a la universidad, ya se imaginarán. Entonces mi abuelo le dijo: gradúese rapidito del colegio porque vamos a tener que trabajar todos para levantar a la familia. Y papá hizo una cosa muy bien hecha y fue el primero de los hijos que se fue de Pensilvania y pasó a Manizales. Y después de Manizales, toda la familia se muda y luego terminan en Bogotá. Mi papá ha sido mi mentor de vida. Papá hoy tiene 89 años y sigue trabajando como si tuviera 35 años. Y él siempre me dice cosas de mucha sabiduría. Y todo el tiempo es: mi hija, nacimos siendo muy de buenas, hemos tenido privilegios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ayudar a los demás. Siempre me lo decía en el desayuno. Me decía: nosotros fuimos pobres. Nosotros fuimos pobres. Papá tiene unas historias divinas acerca de eso. Pero ¿qué pasó conmigo? Yo sí tuve las oportunidades, pero no fui tonta. Porque cuando uno ve la oportunidad, uno tiene que agarrarla, sea pequeña, mediana o grande. Para ser grande en la vida, no se necesitan hacer grandes cosas, se necesitan hacer pequeñas cosas repetidas y abrazarte y felicitarte. Eso se llaman victorias tempranas. Yo, después de que llego de los Estados Unidos, con una alegría, con un motor y con una fuerza, queriéndome comer al mundo, llego a Bogotá y voy a trabajar al sector financiero. Yo soy muy financiera y quienes me conocen saben que me gustan los números. Y me empezó a aburrir el sector financiero. Luego hago el MBA y durante el MBA me novio. Muy rápidamente me proponen matrimonio y muy rápidamente digo que sí. Y fíjense, en esos 2 años de MBA no solo me caso, sino quedo embarazada súper rápido, como al mes y medio, a los 2 meses de haberme casado. Y nace mi hijo Guillo. Y nos toca irnos a vivir a Cartagena cuando Guillo tiene como 7 meses. Yo ya me gradúo, pues sigo trabajando y empiezo a trabajar con unas firmas americanas, norteamericanas. Y me era perfecto vivir en Cartagena. Cartagena es una ciudad divina, pero es una ciudad muy dolorosa. Cartagena esconde realidades que la gente no puede ver y no puede percibir, pero están a 5 minutos del centro histórico.
Quedó embarazada del segundo hijo, Juan Felipe, muy rápidamente también. Yo no sé por qué en la década de los 20 a los 30 años todo pasó tan rápido. Me gradué de la universidad, me gradué del máster, me casé, tuve 2 hijos y también muere Juanfe. Yo me involucro con un hospital público de manera personal. No tenía que hacer alarde de nada, era yo, mi corazón, y ponerme al servicio. Iba todos los martes y todos los jueves, de 2 a 5 de la tarde. Y me empecé a enamorar. Y ustedes saben cuando uno está enamorado, ¿no? Que uno se involucra demasiado. Yo me enamoré de la gente más humilde. Empecé a atender partos. Mis mejores amigos eran los médicos. Tenía una gran amiga, la enfermera jefe de la sala de neonatos, Mayo. Ella fue la que me enseñó todo. Y habían tan pocas manos y eran tan escasas las manos que yo era la colaboradora, la asistente, o mejor dicho, la asistonta de todos los procedimientos. Yo entré a las salas de séptica. Yo vi cuando las niñas y las mujeres llegaban preabortadas de sus casas, era aterrador. Vi muchas cosas. Vi, por ejemplo, el bebé recién nace de una drogadicta, es de las cosas más duras que yo he visto la muerte. Pero nadie sabía, y yo tampoco sabía, que me estaba preparando el padre para hacer cosas grandes en la vida. En ese momento yo solo aportaba. Yo antes salía a las 5 de la tarde de allá, luego empecé a salir a las 6, luego a las 7, luego a las 8, luego a las 9. ¿Por qué? Porque me enamoré. Pero también le declaré la guerra a la pobreza. Y declararle la guerra a la pobreza significa tener integridad, no negociar los valores. Yo empecé a ver la corrupción por todas partes, porque la pobreza es eso. Es el resultado de la corrupción, el resultado de un sistema fallido. Y no es posible que sigamos teniendo en el mundo tanta gente pobre. Se llega ese día en que me tengo que despedir del hospital, fíjense. 3 años, casi 3 años viviendo allá, y ya nos toca devolvernos a Bogotá. Siempre que iba al hospital y a la sala de neonatos, nunca me tocaba ver morir un bebé. Al contrario, yo decía, ¿qué le pasó al bebé que estaba en esta cuna? Cata murió. Pero, ¿y el de acá? Pues también. Y ese era como el diálogo de ellos. Y yo tenía terror de abrir una olla podrida, porque tampoco lo podía solucionar, pero todo lo observé. Y aprendí mucho. Aprendí de empatía, porque empecé a ver niñas de 11 y 12 años dando a luz. Veía mujeres de 53 años, ya con la menopausia, y también quedaban embarazadas. O sea, había. Entonces, con 9 y 10 hijos de 3 o 4 hombres diferentes. Yo veía demasiadas cosas, pero sobre todo niñas dando a luz. Niñas, y eran niñas y más niñas, 12, 13, 14, 15 años. Y en un hospital donde no había ni una sábana. Yo me acuerdo de la sala de parto. Eran bolsas negras de basura. Ahí se acostaban a dar a luz. Todo era inverosímil. Tú lo puedes creer de pronto en países en África, pero África lo teníamos acá en Colombia. Me voy a despedir del hospital, de mis médicos, de mis amigos, pero yo no hacía demasiadas preguntas, ¿saben? Para que no me contaran la bomba atómica que había debajo. Y voy entrando a la sala de neonatos y veo cómo 2 neonatólogos están reanimando un bebé. Reanimar un bebé significa bebés que mueren, en este caso, un bebé que tenía un episodio de apnea, ya había tenido varios episodios, o sea, dejan de respirar, y tenía una patología, había broncoaspirado meconio, tenía infección respiratoria aguda, en fin. Y me impresionó ver eso, pero al bebé lo estabilizan. Y hago lo que hacía cada vez que iba a maternidad Rafael Calvo, y era agarrar a los bebés y abrazarlos, porque no había nadie que los abrazara. Sus padres no iban, porque o desayunaban o iban. Eran niños en abandono.
y yo era como su parte maternal. Y yo con bebés chiquitos, imagínense, todo era dado. El momento que abrazo a este bebé y lo cargo, el bebé se muere conmigo. Y me impresiona, porque yo supe. Pedí que le tomaran signos y ya los médicos dijeron, ya, dejémoslo en paz. Y a mí me entra una angustia y como una desesperación, porque a nadie se le muere nadie en los brazos, es improbable. Y le dije a la enfermera jefe, ¿me vas a decir que le hubiera faltado ese bebé? Me dijo, Cata, ya no se podía hacer nada, no podíamos hacer nada. Y llega su mamá, y su mamá llega de 14 años, muy humilde, y los médicos me dicen, abórdala tú. Y yo no, o sea, abórdenla ustedes tienen experiencia en el mero, no, abórdala tú. Miren, Dios todo lo escribe perfecto, así sea en renglones torcidos. Me enfrento a esta madre y yo tenerle que dar la noticia me desgarró. Y lo primero que me dice ella fue, no pude conseguir el dinero. Y no pude conseguir el dinero. Y no pude conseguir el dinero. Cuando esto pasa, le dije a los médicos, ¿de qué está hablando ella? Y un médico coge la historia clínica o la epicrisis que llaman y me dicen, mira, hace 3 días se necesitaba estos medicamentos, estos antibióticos. Y yo, ¿cuánto costó la vida de ese bebé? Y me dice 60,000 pesos. Y eso casi me mata. Y los regañé y les dije, ¿cómo es posible que ustedes no hacen una vaca para esto? Es una vida. Y los médicos dicen, tenemos 7 meses que no nos pagan el sueldo. Sacamos a nuestros hijos de los colegios, estamos viviendo donde los suegros o los papás. Yo, ¿de qué me están hablando? Mi hijo, acá la corrupción es imperante, no en el hospital, el alcalde y el gobernador de ese momento, porque el hospital lo dirigía una mujer sumamente especial. Y eso casi me mata. Yo me fui a casa, yo le reconozco que fue un golpe muy duro, fue como un derechazo al hígado. Y adivinen qué hice. Me puse, apenas entro a casa, yo con un bebé de 1 año y medio y otro de 3 años y medio. Yo llegué a casa y me puse de rodillas y llamé a mis hijos y vinieron corriendo a saludarme. Y yo los agarro y miro al cielo y digo, Padre, gracias. Hubiera podido estar del otro lado de la moneda. A los 4 días Juan Felipe se cae del balcón y muere. Y yo no entendía nada, pero en mi corazón solo estaba esa niña de 14 años. Y no podía dejar de pensar en ella. Chicos, regreso a Bogotá. Y a los 20 días, bien aburridos que estábamos, con cara de soponcio, y salimos a comer la familia una pastica. Nos fuimos pues a vernos las caras, porque ¿qué más íbamos a hacer? Era como vernos. Papá pide la cuenta y el mesero me pone la cuenta a mí, no se la pone a mi papá. Ojo a estos detalles, porque aquí hay lecciones. Papá me dice, revisa la cuenta. Cuando reviso la cuenta, veo que lo que se estaba comiendo mi marido, mi hijo y yo eran los 60,000 pesos. Y rompí en llanto. Y dije, nos estamos comiendo la vida de un bebé. Agarré una servilleta de papel y puse Fundación Juan Felipe Gómez Escobar. Y ahí nace esta organización que es divina, que es especial, que no es mía, yo solo soy una servidora. Y en esos días es cuando siento ese llamado, que es el famoso llamado al propósito superior. Ahí me salen lágrimas, les advierto. Y no sabía por dónde empezar, pero sí tenía algo muy cierto, y era que lo que iba a ser revolucionario. Porque yo no iba a dejar de trabajar del sector privado, que me iba bastante bien, pues a hacer bobadas acá.
Yo soy administradora de empresas y tengo un minor en economía. Tenía que hacerle honra a lo que había estudiado y que era montar una empresa social. Eso pasó hace 24 años, cuando se declararon los Objetivos de Desarrollo de Milenio en las Naciones Unidas. Entonces yo estaba feliz porque ya pertenecía a una industria. Es como el sector financiero, el sector de hidrocarburos. Este sector se llama el sector social. Y hay jugadores buenos, regulares y bastante mediocres, como en todas las industrias. Y también se hace trampa en esta industria, imagínense. Y yo desde el principio dije, lo voy a hacer bien. Lo voy a hacer bien. Porque además estamos hablando de mi sangre, de un hijo. Y estaba de por medio mi reputación. Y me metí a estudiar. A ver qué estaba pasando. No había ni Google, imagínense eso. Yo no sé por qué nos atembamos de verdad. Uno hoy con Google, qué delicia uno poder acceder a demasiada información. Y en esa época era, vaya y averigüe como pueda. Y pues averigüé como pude. Y encontré que Cartagena tenía la mortalidad infantil más alta del país y la tercera en América Latina. Imagínense. La media en América Latina era de 23 fallecidos por 1000 nacidos. El promedio de Colombia era 25, pero Cartagena era 50.9 por 1000 nacidos. Y yo me fui donde un gran epidemiólogo y médico y le dije, tú me tienes que decir qué está pasando acá. Y me dijo, acá mueren los niños menores de 1 año. Cuando tú hablas de mortalidad infantil, se refiere a mortalidad de niños por debajo de los 5. Y él me empezó a mostrar unos cuadros que la mortalidad debajo de cualquier edad, porque era la mortalidad total de Cartagena, estaba enfocada en los menores de 1 año. E hice la pregunta, ¿dónde mueren los niños? Y este señor me dice, Nelson Alvis, lo recuerdo con tanto cariño, me dice, ¿tú conoces Maternidad Rafael Calvo? Le dije, ¿cómo? Me dice, Cata, ahí nacen la mitad de los niños de todo Cartagena. En Cartagena nacen 22.000 niños al año. Aquí nacen entre 10.000 y 12.000. Y la mortalidad infantil, la mortalidad de recién nacidos, tanto perinatal como la mortalidad completa, es de 65 por 1000 nacidos. Me dio duro, pero por otro lado me dio una felicidad, porque yo sabía que si yo me enfocaba en este hospital y en la mortalidad, iba a crear un impacto. Y porque Dios es Dios. Esa segunda vez que había ido a Cartagena después de fallecido Juanfe, aquí la gente de mayor edad me va a entender algo. Cuando uno va por los aeropuertos siempre hay librerías. Y en todas las librerías de aeropuertos siempre hay un libro del Reader Digest que se llama Selecciones. Los libros más espectaculares son libritos que cuentan historias y temas alrededor del mundo increíbles. Y yo llegué y compré el libro en el aeropuerto de Cartagena. Se los digo porque es literal. Y me fui en el avión con lágrima todavía, ¿no? O sea, estaba en duelo. Y empiezo a ver y decía, el hospital pediátrico de Anaheim en California tiene la mortalidad perinatal más bajita de todo el hemisferio colombiano, de todo el hemisferio americano. A los 3 días ya estaba en Anaheim. Porque yo soy una mujer con determinación. Yo no espero a que el uno diga, que el otro diga. Yo ahí organicé a los pelados, le dije a mi marido, me voy. Y él, pero espérate nada. Estas son lecciones, aquí uno no puede esperar. Y me fui. Y ríanse como me trataron de espectacular. Porque cuando presenté les dije, ¿cómo les parece que tengo una tragedia, pero tengo una idea? Confundí a todo el mundo, porque además yo seguía confundida, ni crean pues tampoco que estaba en la lucidez. Pero lo entendí todo, lo vi todo. Vi equipos de alta tecnología, personal médico
de altísimo nivel, protocolos médicos, que eso sí se encuentran pues en Google, pero un sistema que te paga las cuentas. Y era una sincronicidad de eso. Y quienes sabemos de números y nos gusta la economía, todo lo subimos a un modelo. Entonces yo encontré el modelo. Y los médicos decían, pero ¿cuál es el modelo? Y yo, pues este. Y como para ellos era normal, pues no era un modelo, simplemente ponían todo a funcionar. Me vine para Colombia y debo decir que la gente decía, pobre Cata, se está inventando una fundación porque se le murió el hijo. Y yo iba en serio. Y la gente nunca me creyó. Pero yo monté una UCI neonatal en maternidad Rafael Calvo en tiempo récord. La gente que me dice, ¿usted cómo se consiguió la plata? ¿Cómo lo hizo tan rápido si nadie le creía? Porque Dios todo lo pone. Cuando tú ya estás en el propósito superior, todo conspira para que suceda. Trabajas durísimo. Eso sí, los primeros meses yo casi que ni dormía, porque era con un entusiasmo y una alegría, pero todo lo veía difícil, ¿no? Pero tenía la certeza en mi corazón que por ahí era. En esa época teníamos de presidente a Andrés Pastrana y a Nora, y mi familia lo conocía. Y la llamadita, ¿no? Nora, te habla Cata Escobar. Mi amor, ¿cómo estás? Le dije, ¿vas a ir a Cartagena pronto? Te quiero llevar a un tour. Me dijo, casualmente voy a ir en 2 semanas en un viaje oficial. Le dije, ¿me darías 2 horas? Me dijo, sí. Y la llevé a maternidad Rafael Calvo y nos pasó de todo, ¿no? Murieron como 3 bebés al tiempo. Yo dije, no, pero ¿qué es esto? Ahora se mueren todos delante de uno. Pero era necesario que ella lo viera. Y me dijo, ¿qué tienes en mente? Le dije, yo ya tengo la maqueta para montar una UCI. Están los mejores médicos acá, pero yo no tengo equipos. Me dijo, llegas en buen momento, porque el gobierno de Colombia firma un tratado de cooperación técnica con España para darle equipos a hospitales públicos. Le dije, ¿cómo? Le dije, esta es la lista de equipos. Y me dijo, bueno, pero no se lo puedo dar a la Juanfe, se lo tengo que dar al hospital. Y nosotros tuvimos que cuidar todo ese camino porque de por medio había gente que podía meter la mano. Porque la corrupción es así, es de tentáculos. Y lo hicimos impecable, ella hizo un seguimiento, nosotros lo hicimos, chicos, y lanzamos la unidad de neonatos Juan Felipe Gómez Escobar. Y nos encontramos con un problema peor. El 66% de los niños que llegaban ahí estaban por fuera del sistema de seguridad. O sea, ¿quién les pagaba las cuentas? Nuevamente, me siento con los médicos. Bueno, chicos, nosotros hicimos todos los arreglos locativos, traemos los equipos, traemos los protocolos. Aquí el día de estancia hospitalaria de 3,5 millones diarios. Un bebé se nos puede quedar 10 días, 15 días o 20 días. Y dijimos, no lo vamos a hacer así. Lo que vamos a hacer es sacar los costos, el costo promedio ponderado de salvar un niño. ¿Sabe cuánto nos dio? 450,000 pesos. Y ahí arrancamos. Me iba a las casas de las amigas y les decía, tú tienes 2 hijos, me vas a dar 450,000 por cada hijo. Y me vas a salvar uno tuyo, me salva uno mío. Al principio era así, ya después no me invitaban, pero ni a un café. Pero no me importaba porque la plata no era para mí. Salvamos 4,467 bebés. Se me murieron 54. Yo quería a cada uno con la fuerza de mi corazón. Montamos un centro médico porque tampoco había una IPS, porque cada bebé tenía que recibir su vacunación. Todo el código IEPI, crecimiento y desarrollo, es que a los bebés les da diarrea, pues ¿a dónde lo vas a llevar? Pues donde el médico. Ellos no tenían esa oportunidad y montamos una IPS de tal manera que esos bebés durante 5 años consecutivos no tuvieran ningún problema. Pero adivinen qué nos pasó. Las mamás empezaron a llevar a los hermanitos
a los sobrinitos. Y nos encontramos con un tema mayúsculo y era que era tal el nivel de desnutrición que empezaron a tener enfermedades asociadas con la diarrea y era enfermedad diarreica aguda, así se llama, pero era producto de la desnutrición. Montamos un programa divino de recuperación nutricional y sacamos adelante más de 20,000 niños. A los 7 años nos evaluamos y solo haciendo este ejercicio, digo solo, pero es que detrás hay mucho esfuerzo, bajamos la mortalidad infantil total de Cartagena en un 81%, sin ninguna política pública. Y fue maravilloso, pero no era suficiente. Yo soy así, me aplaudo un ratico y después a ver qué estamos haciendo mal y cómo podemos hacer cosas mejores. Casi que arrancando todo el tema de salvar niños, nos dimos cuenta que el tema no era ni siquiera los niños, sino la etapa anterior, sus madres. ¿Quiénes son sus mamás? Niñas. Cartagena, el 30% de las mujeres que daban a luz eran niñas. Y dije, ahí es, ahí es. Y yo como en el tema de economía me encanta saber todo esto. De hecho, creo que lo que más he leído se llama Economía del Desarrollo. Dijimos, ahí. En la medida que podíamos averiguar más y cuando ya entraba Google, nos dimos cuenta que el embarazo adolescente no solo es lo que más empobrece a los países, sino son los mayores generadores de violencia, subdesarrollo, exclusión, y no es justo, no es justo, no es justo. América Latina fue la segunda región, después de África subsahariana, que no solo lo aumentó, sino lo disparó en esa época. Y hoy no ha mermado. Colombia es el segundo país de la OCDE, después de México, de las más altas tasas de embarazo adolescente. El segundo, después de Turquía, de la mayor violencia en contra de la mujer. Y Colombia es muy bueno para los peores indicadores, y sobre todo los sociales. Y ahí empieza Cata con un equipo, éramos 5 personas, y yo soy muy ambiciosa. Hice una declaración, ojo a lo que uno declara, ¿no? Hice una declaración. Vamos a erradicar ciclos de pobreza, de pasarlas de la pobreza a la dignidad y a la clase media. Uy, qué declaración tan dura. Porque eso significaba hacer unos esfuerzos sobrenaturales. Y me equivoqué muchas veces. Porque era realmente trabajar con seres humanos. La UCI no era difícil, porque todos son protocolos médicos. Si tienes todo, los niños no tienen por qué morir, punto. Entran y salen de la UCI. Eso va contra unas estadísticas. Pero ¿qué hacía yo con esas niñas? Si encontrábamos que tenían ideación o intento suicida, víctimas de todo tipo de violencia, con una vida miserable, díganme qué podía yo hacer ahí. Y ahí es cuando realmente me declaro emprendedora social pura y dura. Que sé a dónde quiero llegar, pero me toca coger un hacha y abrir camino, y abrir camino, y abrir camino. Y eso fue lo que pasó. Hoy la Juanfe tiene el modelo más increíble, premiado a nivel global. Se llama el modelo 360 grados, que erradica pobreza en madres adolescentes. Y lo más divino es que le estamos rompiendo las patas a unos indicadores impresionantes. Porque no es sino que nos enfoquemos en sacar adelante una madre adolescente para ponerla en el centro de todo el ecosistema. ¿Y cuál es el ecosistema? Que va a entrar a estudiar. Una mujer que estudia es una mujer que va a tener autonomía económica y que no va a depender de un mancito que viene borracho, drogado, que le pega, porque ella va a poder decir con criterio, te vas porque no te necesito, puedo sola. Bajamos los indicadores de violencia, bajamos los indicadores más duros, a mi parecer, que se llama la ideación y el intento suicida.
Bajamos los indicadores de violencia en contra de los niños. En el año 2015, el Banco Interamericano de Desarrollo hace una apuesta a la Juanfe. Yo me fui por allá a hablar. Yo hago mucha cosa, ¿no? Entre esas, me voy a hablar con la gente más importante. Y los convierto en seres humanos chiquitos, simples, para que vengan y observen. Y ahí es cuando vienen las grandes cosas. Y eso pasó con el banco. Hubo una inyección de alrededor de $1 millón. Hicimos el estudio más increíble, que se llama la famosa evaluación de impacto. Las evaluaciones de impacto salieron de una mujer que ganó un premio Nobel de Economía que se llama Esther Duflo. Ella tiene un instituto en la universidad en MIT, en Boston. Y yo llegué allá. Yo leí su libro y dije, quiero que ustedes me indiquen cómo evaluarlo, porque el que no se evalúa, lo que no se mide no existe, ¿no? Uno puede hablar bobadas, pero si no mides, es como la misma cosa. Y nos evaluamos durante 6 años, hasta el 2021. Y el modelo de la Juanfe incrementa en el 101% los ingresos de una joven. Tiene una tasa interna de retorno de casi el 12%, o sea, como si fuéramos una empresa. La joven no vuelve a quedar embarazada, sino más o menos unos 6 años después de la intervención. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el universo de los derechos reproductivos es importante. Una mujer puede decidir cómo, cuándo, con quién y de qué manera tener un hijo. Y no supe, quedé embarazada y es como producto de lo que le pasa afuera. No. Lo que hacemos nosotros es coger la joven y convertirla en una verdadera protagonista de su vida y de su comunidad. Y el modelo es fuerte, es un modelo disruptivo, dura 2 años, tiene 3 ciclos y es muy fuerte porque hay mucha lágrima. Nosotros tenemos que entrar a drenar un corazón herido. Sin eso, nosotros no podemos reconstruir y restablecer una vida. Y obviamente la educación técnica, lo que la ciudad necesite, una muy buena calidad de mano de obra femenina, que las ciudades lo necesitan. Después de 24 años, con orgullo puedo decir, le hemos tocado la vida a 313,000 personas. En Cartagena, en Medellín, estoy en esta bella ciudad, y ya empezamos el Urabá antioqueño. Estamos en Chile, estamos en Panamá, y es un modelo replicable, franquiciable. El mayor deseo que tengo yo en la vida es ver niñas argentinas, bolivianas, guatemaltecas y ojalá niñas en África, porque el modelo funciona. Tan funciona que nos buscó una organización y dijo, ¿y qué tal si aplicas ese modelo a las venezolanas que son las migrantes que vienen aquí en nuestro bello país vecino y hermano? Y nosotros, ¿será que sí lo sabemos hacer? Porque uno duda, ¿no? Uno no debe dudar. Y dijimos, hagámoslo con mujeres un poco más mayores y el modelo comprimido. Nos sentimos felices y orgullosos de también impactar la vida de mujeres venezolanas que estaban en su casa, estaban en su hogar y por un régimen dictatorial las empobreció y vinieron a Colombia a mendigar a la calle, inclusive mujeres profesionales. Y eso no es justo tampoco. Y nos dimos cuenta que el modelo puede funcionar de muchas maneras a poblaciones vulnerables. ¿Qué esperar ahora de la Juanfe? Nosotros esperamos seguir trabajando con mi equipo bello, berraco, de 223 personas. Son todos mis genios, líderes, tesos, porque trabajar en la Juanfe no es fácil. La Juanfe te exige, es de un voltaje,
Pero lo bello de la Juanfe es que te enfoca, te saca lo mejor de ti. Y hace 3 años tomé una decisión. Acabé el departamento de gestión humana de la Juanfe. Y además el nombre es terrible. Gestionemos lo humano. No, nada que ver. ¿Qué es eso tan lobo? Y tomamos la decisión de tener el departamento de la gestión de la felicidad. Porque yo como líder de esta organización quiero tratar de ser la mayor proveedora de bienestar de mi equipo. Nos dimos cuenta que habían niños y niñas Juanfe dentro de mi equipo. Y dijimos, hey, solucionemos los problemas también del corazón y del alma de las personas de la Juanfe. Porque ¿cómo van a venir a trabajar dando lo mejor de sí si van cojos? ¿Sí saben cómo esos carritos pinchados? Y ese es mi propósito de los últimos 3 años. Que cada persona de la Juanfe sea feliz. Que llegue desmayado de cansancio un viernes, pero que el domingo diga, qué rico mi Juanfe mañana. Porque eso es lo que yo siento. Para mí el trabajo nunca es trabajo. Porque a mí me inspira, me llena, me fascina. Porque sigo enamorada, ¿no? Acuérdense, hace 24 años. Eso es lo que hace Cata la mayoría del tiempo. Pero hay otra parte que hace Cata, que es dura, pero que tengo que hacerlo porque es mi manera. Y es liderar. Porque yo veo muchas cosas. Yo veo el abuso sexual. Yo veo muchas cosas y mi equipo lo ve. Y yo no puedo mantenerme cómplice y no hacer nada al respecto. Y yo sí aprovecho ese lado del privilegio. Y es, voy a hacer siempre lo que esté a mi alcance por liderar a través de los ojos de esas niñas. Han pasado cosas buenas como cosas muy dolorosas. Perdimos una batalla muy dura. Y fue la ley de cadena perpetua a violadores y asesinos de niños. Acompañé a la hija de Gilma Jiménez, a Johanna Jiménez, en la tarea. Y en el gobierno de Iván Duque lo aprueba el Senado, pasa sanción presidencial. Y cuando llega a la Corte Constitucional, un par de estudiantes de la Javeriana lo demanda y lo tumba, argumentando que pobrecitos, que ellos no van a tener derechos dentro de las cárceles. Nunca hablaron de las víctimas. Lloré un mes, ¿no? Pero ganamos una batalla muy linda también. El año pasado acompañamos a Jennifer Pedraza, la gran representante y guerrera, y logramos tumbar la ley de matrimonios infantiles en Colombia, que está desde 1887. ¿Saben? También hicimos una batalla muy dura y fue enfrentar a la ministra de Justicia en la comisión primera, porque querían reducir del 25% al 50% las penas a quienes cometieran delitos atroces contra los niños si ese delincuente colaboraba con la justicia. Y eso lo presentó la ministra con el aval del presidente de la Corte Suprema y la fiscal. Y se hizo un trabajo colaborativo porque no fue mío únicamente. Y lo logramos tumbar. Liderar es duro. Porque puedes tener enemigos. Pero es que yo no vine a este mundo a ser amigos. Yo no vine a eso. Yo vine a servir. Y vine a servirle al Padre. Porque yo no voy a poner en riesgo mi camino a la salvación. Lo que está aquí es temporal. Todo lo que tenemos acá es temporal. Y yo no voy a poner en peligro que mi alma trascienda. Así que amigos,
No esperemos a que suceda una tragedia para tomar acción. A mí me pasó lo peor, porque enterrar un hijo es lo peor. Y atravesé por muchas cosas personales. Eso da para otra charla en Telemedellín. Lo único que les digo es que tomar acción es incomodarse. Tomar acción es ir por el lugar más estrecho. Tomar acción es acallar las voces afuera que te dicen, no lo hagas, eres un bruto, no. Sigan ese propósito superior, porque si están acá es porque tienen un propósito. Y una vez lo tengan, dedíquense durísimo a ese hasta que lo logren. Fue un placer verlos. Qué alegría estar acá. Y bueno, estoy lista para preguntas. Cata, muchas gracias por tu charla. Tú ahorita dijiste que cuando uno tiene un propósito y en su momento tú dijiste, pues, ¿qué hago para saber? No había Google. Ahorita que hay Google, que hay IA, si alguien quisiera tener un emprendimiento social, ¿tú qué le dirías que es lo primero que tiene que hacer? Yo creo que no es tanto el emprendimiento, sino el propósito. El Padre no te quiere cambiar. El Padre lo que quiere es sembrarte a ti la razón por la cual estás en este mundo. Pero vivimos distraídos. Todo nos distrae. Nos comparamos severamente en redes sociales. Todo el día estamos viendo cosas que tienen otros y que no tenemos nosotros. Hay que hacerle la pregunta. Uno debe aguardar, tener silencio, soltar lágrimas, porque el Padre te quiere humilde y decir, Padre, ¿en qué te puedo yo servir? No podemos pasar de largo en este mundo sin servir. No importa la profesión que tengas o en el lugar que estés, porque no es montar una fundación realmente. Pueden haber abogados, puede haber una señora con una tienda linda de empanadas o de arepitas. Pero cuando tú haces la pregunta al Padre, Padre, dime cómo te puedo yo servir. Y prepárense porque le responde. Prepárense, porque cuando haces las preguntas desde tu corazón, responde. Y cuando te lo pone en tu corazón, te da mucha alegría. Pero es posible que sea difícil de llegar ahí, no importa. No pongan en riesgo ese propósito porque, como leí en un libro, la gente antes de morir se arrepiente de muchas cosas. Y lo primero que se arrepienten es, no tuve un propósito en la vida y ya no tengo tiempo. Y es muy triste uno irse de este mundo sin un propósito. No, mija, no pongan en riesgo eso. Hagan la pregunta en el corazón y con la pertinencia. ¿Qué es la pertinencia? No es bailando mapalé, ni bailando reggaetón, es en silencio. Es en sí mismas. Y ojalá aprendan velas blancas. En otra charla les contaré por qué velas blancas, pero es realmente hacerle la pregunta correcta al Padre. Cata, con lo que nos has contado en estos 24 años de la Juanfe, que empezaste en el Hospital Rafael Calvo con una unidad para niños, luego se evolucionó a una IPS, luego el programa de madres adolescentes y en los últimos 3 años con el programa Transformemos Sin Fronteras. Y tú que eres una persona que es determinada y decreta las cosas, ¿dónde te imaginas la Juanfe en los próximos 5 años? Voy a arrancar por contestarte lo que hablé con mis hijos hace un par de semanas. Les dije, amores, el día que yo me muera, primero, no, nadie puede llorar, qué pereza llorar.
Y segundo, ojalá puedan alquilar el estadio. Porque yo desde arriba quiero ver mujeres y jóvenes de Guatemala, de Panamá, de Chile, de Bolivia, en una gran fiesta. Y le dije a ellos, trabajen duro porque van a pagar por la matada del marrano y por todo. Esa es mi respuesta. Ya teniendo un modelo que funciona, es tal vez la única oportunidad que tienen cientos de miles y millones de niñas en América Latina. Y yo quiero la brasilera también, y quiero el acento de El Salvador, de todos los países. Porque cuando yo veo, por ejemplo, las panameñas en su dialecto, me da emoción, y las chilenas también. Y quiero poder ir a todos los países y quiero que Dios me dé la vida. Quiero morirme bien viejita, porque quiero poder ver el impacto de la Juanfe en diferentes partes del mundo. Además, yo ya escogí la canción que deben poner cuando yo muera, y es una canción de celebración divina, que se llama What a Wonderful World, de Louis Armstrong. Es: viví una vida con amor y con propósito. Y eso es lo que quiero, el impacto al mayor número de personas posible. Cata, nos hablaste sobre la adolescente que despertó en ti ese sentimiento por crear la Juanfe. Cuando esta organización te hizo la propuesta de ayudar a las mujeres migrantes venezolanas, ¿cuál fue ese sentimiento que se despertó en ti para decir sí? Esto me va a hacer llorar, porque cada vez que me acuerdo, mira, se me pone el ojo aguado. Cuando fue ese concierto de la frontera, hace como 8 años, lo hizo una organización colombiana que se llama Aid Life Foundation. Ellos recogieron una plata, hicieron una convocatoria y nosotros no la ganamos. Fue la primera vez que dijimos, trabajemos por las mujeres de Venezuela. Y fue muy duro, porque solo podíamos ayudar en los temas más urgentes y más apremiantes, que era la salud de la mujer y de los hijos, que llegaron con todas las enfermedades a Colombia. Y tristemente llegaban abusadas sexualmente, desde que pasan la frontera a Colombia hasta que llegan al interior del país con las historias más duras. Pues imagínense que empezamos con las primeras 500 mujeres en Cartagena. Y recuerdo que yo me les paré a las primeras 250 en el auditorio y yo era parada. Y no me salían las palabras, porque yo decía, ¿qué les digo? ¿Que estoy con ustedes? Pues sí, pero decirles, siento lo que ustedes sienten, pues no, porque no sabía lo que era un proceso migratorio de esa magnitud. Y yo lo único que les pude decir fue, vamos a tratar de hacer lo posible, de atenderlas con todo el amor y el respeto. Y me acuerdo que me bajé y me persiguieron. Si vas a llorar, yo te voy a poner a llorar. Me persiguieron 7 mujeres y yo me retiré y me abordaron y me dijeron, solo venimos aquí a darte las gracias. Ay, no. En una gratitud y en un amor. Y yo, ay, Dios mío. Y les dije, ellas contándome, no, quiero tener el mayor respeto y ser pulcra en la palabra. Pero lo que ellas me contaron al entrar a Colombia, bueno, todavía lo recuerdo. Y esa noche yo, Dios mío, ¿sabes qué? Dame la oportunidad de trabajarlas de mejor manera, porque lloramos sola. Y dame la oportunidad de trabajarlas de mejor manera, que reciban un trabajo completo. Me acuerdo que nosotros atendimos más de 6,000 mujeres y sus hijos, pero no era suficiente. Yo era como, aquí esto falta algo. Y porque como Dios es Dios, es que Dios mira el corazón y mira la bondad y mira la integridad. Yo tengo una amiga en Washington que me dijo
quiero presentarte a Hilton Foundation. Y fue súper rápido, súper rápido. Nos ganamos una convocatoria enorme. Y ahí sí pudimos decir, ahora sí entramos con toda, con toda. Y tú eres venezolana, mi amor. Y me hace muy feliz de que ustedes, que hay varias acá, hubieran podido entrar a la Juanfe, porque era una nueva oportunidad, es un renacer para ustedes. Y en septiembre, si todo sale bien, vamos a tener una segunda gran fase para atender un montón de mujeres de Venezuela. Y me hace muy feliz porque eso es servir. Al final lo que estamos haciendo es servir. Así que, mi amor, me siento muy orgullosa de tener al lado a mujeres tan valientes, de tanto coraje y con las ganas de arrancar una vida nueva en Colombia. Y te pido perdón. Uno tiene que pedir perdón porque no lo hemos hecho mejor en Colombia para ustedes. Cata, después de todo lo que tú has vivido, ¿cómo podrías definir el amor y el perdón? El perdón te libera. No libera a la otra persona, pero a ti sí. ¿Saben a quién fue la persona que tuve que perdonar dentro de la muerte de Juanfe? La niñera que lo descuidó. Imagínense. A ella la llevaron para la policía porque era la responsable. Y yo lo primero que hice fue tener la mayor empatía porque tenía 3 hijos y la saqué porque a ella la iban a dejar. Y la perdoné ahí mismo. Porque independientemente de lo que hubiera pasado, yo sí sentía en mi corazón que era un accidente. Y yo no iba a tener rencor, porque si lo iba a tener que vivir con eso toda mi vida. ¡Qué horror! El perdón es un acto de valentía. Y a las mujeres nos ha pasado muchas cosas. Y el acto de valentía es confrontarte, no al otro, es a ti misma, es ante tus miedos. Y cuando uno perdona, ese cuento de que perdono y no olvido, eso no existe. Eso es mentira. Cuando tú perdonas de corazón, todo eso que te causó un dolor enorme, una pareja, una mamá, yo tuve una madre agresora tremenda, pero cuando tú perdonas de corazón, has entendido. Y de este mundo no nos podemos ir con esos pendientes. Y el amor, yo no puedo vivir si no lo tengo. Mira la Juanfe es producto del amor y de mucho trabajo. Y también de los errores, es que pues somos súper imperfectos. Pero el amor es el que te deja ver las cosas. El amor es el que limpia absolutamente todo. Es el que te abre el camino. No es el que te confunde, es el que te da la certeza. Y la certeza en el corazón es la mayor verdad, porque eso viene de arriba. La duda viene de otro lado. Y lo único que da la certeza es eso, el amor. Y el amor no es, por favor, no es un sofisma, no es la frase de cajón de Catalina Escobar, no, es real, es real. Y bueno, y yo te daría otra, la determinación. Eso me define mucho a mí. Y eso es lo que tenemos que hacer en la vida, ¿sabes? Y ojalá la gente sepa que el perdonar, en Colombia vivimos en guerra por todo, qué horror. Y sí tenemos que aprender a perdonar para poder trascender. Así que, amigos, les quiero dar las gracias por esta delicia de conversación. Espero que algo les haya quedado y que se puedan ir hoy a casa a decir, bueno, tengo unas herramientas y Cata me puede inspirar en algo, en una cosa, para tomar mejores decisiones todos los días. Así que muchísimas gracias.